hoy la perspectiva justamente del trabajo de la ABT. Vamos a saludarlo primero a el ingeniero Omar Quiroga Antelo. Ingeniero Quiroga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. Muy buenos días a todos los escuchas de esta prestigiosa radio. Aquí pues preparados para poder informar a la población sobre este proyecto que se ha desarrollado con el IPDRS. Entonces estamos atentos a contestar las inquietudes. Adelante, Julio. Bueno, para empezar quizás podríamos conocer, ingeniero, cuál la relación, el diseño institucional, si se quiere, de la ABT en torno justamente a lo que es la tierra, el saneamiento y los mismos recursos naturales, el mismo nombre, ¿no? Bosques y tierras, Autoridad de Bosques y Tierras ya nos remite a esto, pero de repente conocerlo un poquito más a detalle. Ya, muy bien. En principio, informarle a la población que en la Constitución Política del Estado, el artículo 351, su párrafo tercero, habla de la gestión y la administración de los recursos naturales, que es función del Estado plurinacional, que es función del Estado plurinacional de Bolivia. El Estado garantiza el control y la participación social en este diseño de políticas sectoriales, en este caso en relación a los bosques y tierra, que está bajo administración de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Es importante mencionar que antes de que se haya aprobado la nueva Constitución Política del Estado, es decir, antes del 2009, la arquitectura institucional que se tenía en estos temas era la existencia de dos superintendencias: la superintendencia forestal, que se encargaba de los temas del bosque, y la superintendencia agraria, que se encargaba del tema de la tierra. Estas dos superintendencias, resultado del cambio también institucional que se dio a través de una nueva Constitución Política del Estado, se fusionaron y se generó lo que hoy día se conoce como Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, la ABT. Es importante también mencionar que en este contexto nosotros tenemos dos leyes, la Ley 071 y la Ley 300, que hablan sobre los derechos de la madre tierra. Y en realidad el sentido que tienen estas leyes es el de preservar el medio ambiente, garantizando la capacidad de regeneración de los componentes y sus hábitats. Para que entendamos de dónde nace la ABT, hay que leer el Decreto Supremo 071, que se emite en 2009, y donde nace la ABT como una institución pública y técnica operativa, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio e independencia técnica, legal, financiera y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Eso es importante que la población conozca, que además nosotros como ABT tenemos presencia en 7 de los 9 departamentos de Bolivia. Tenemos recientemente, el año pasado, hemos instalado una oficina de enlace en Oruro, con la idea de ir consolidando nuestra presencia en Oruro, y posteriormente también tenemos previsto tener presencia en Potosí, que serían los 2 departamentos en los que nos falta tener presencia institucional. Tenemos 26 unidades operativas de bosque y tierra y 9 puestos fijos de control en diferentes lugares del territorio nacional. Es importante que sepamos que nosotros como ABT nos movemos en el marco de este decreto, el 071, también estamos dentro del marco de la ley 1715, de la ley INSA, y la ley de reconducción comunitaria, que modifica en parte la ley INSA, la 3545. También es importante mencionar que hay una ley que se aprueba, la 337, donde se genera un programa de producción de alimentos y restitución de bosques, donde se modifica esta ley con la ley 502 y
¿Qué es lo que persigue esta ley? Que aquellos que hayan hecho desmontes ilegales puedan someterse a una especie de perdonazo, pero con la condición de que se comprometan a producir alimentos y a restituir un 10% del área desboscada, es decir, desmontada de manera ilegal. Entonces, esas leyes son las que nosotros tomamos en cuenta en el desarrollo de nuestras actividades. También tenemos el decreto, la ley 3739, donde les decía, los desmontes sin autorización se los legaliza a través de este programa. El decreto supremo 2914, que es un programa de monitoreo y control de la deforestación y la degradación de bosques. Hay una resolución administrativa de la ASFI, la 619 del 2016, que habla del crédito forestal para aquellos usuarios que tienen actividades en el bosque a través de garantías no convencionales. ¿Qué pasa con la actividad forestal? Por lo general se pide a los usuarios, a los que quieren crédito, que coloquen garantías prendarias como respaldo para tener el crédito, que sean inmuebles, por ejemplo, que sean maquinaria, es decir, algo tangible. Sin embargo, el plan de manejo es un activo, es decir, ahí se contempla un potencial de producción que bien podría ser considerado para poder sacar esos créditos. Entonces la ASFI ha considerado esa situación y a través de esa resolución apoya este tipo de operaciones. También tenemos que hablar de la ley 1171, que es aquella que se refiere a la gestión del fuego. Hay una problemática nacional recurrente, todos los años tenemos incendios forestales y se necesita combatir estos incendios. Esta ley permite que se pueda cambiar la modalidad de las multas que se vienen imponiendo cuando alguien quema de manera ilegal. Para explicarles en sencillo, la ADT puede autorizar quemas controladas en el territorio nacional. Esas quemas controladas, si alguien no pide su autorización y hace una quema, es ilegal y se inicia un proceso administrativo sancionatorio. Hoy día, aquel que hace una quema ilegal es pasible a una multa de 20 centavos de dólar por hectárea de la totalidad de su predio. No se multa por las hectáreas quemadas, sino la totalidad de lo que el título dice, o la resolución de asentamiento, en todo caso si se trata de comunidades, es decir, de la totalidad de el título de propiedad. Hay la ley 777, la 777, que es el sistema de planificación integral del Estado, donde nosotros nos incluimos también como ABT y por supuesto bajo un concepto que es el desarrollo integral, que lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Y eso deriva, por supuesto, en un plan estratégico institucional que lo tenemos elaborado, que corresponde al periodo 2021 al 2025. Y este plan estratégico institucional de la ABT tiene 3 ejes fundamentales. Uno, que es la gestión del desarrollo rural integral sustentable. En la Constitución hay este concepto desarrollado entre los artículos 405 al 408, que habla del desarrollo rural integral sustentable. También de la eficiente fiscalización, el control y automatización y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la tierra, y los procesos automatizados que tenemos que seguir avanzando para que sea más eficiente la gestión. Nosotros también como ABT contribuimos a lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, en el marco del Acuerdo de París, que se desarrolló en París, por supuesto, en el 2016, los países se comprometieron
a desarrollar acciones para poder disminuir la cobertura de desmontes, es decir, disminuir la deforestación y por lo contrario, más bien incorporar, aumentar cobertura boscosa, fortalecer las funciones ambientales de los bosques, reducir la pobreza y esto se logra a través de un programa de gestión integral sustentable de los bosques. En el caso nuestro, tiene una resolución ministerial, la 287 del 2018, donde se incorporan estos compromisos que son parte de la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ABP. Estamos bajo tuición de este ministerio, por supuesto también contribuimos ya a esta política y estrategia plurinacional para la gestión integral y sustentable de la biodiversidad, que también está recogida en otra resolución ministerial, la 716 del 2018. Es decir, ese es el marco normativo, el marco legal en el que nos manejamos. Importante que también hablemos de el manejo como un concepto y de los instrumentos de gestión en el sector forestal y agraria que manejamos como ABC. Antes, el manejo integral ha estado enfocado bajo tres criterios. Uno, el criterio que toma en cuenta los recursos como centro de acción, centro de atención al recurso, en este caso recurso bosque, recurso tierra, y está recogido el tema del recurso bosque en la ley 1700 y la tierra en la ley 1715 y la modificación, la 3545. También la nueva constitución política del Estado incorpora otro elemento, en este caso el territorio, como parte de ese manejo integral. Y también tenemos últimamente otro enfoque que habla de las políticas de desarrollo. Entonces tendríamos tres enfoques: de recursos, de territorio y de política de desarrollo. Nosotros como ABP tenemos unos instrumentos de planificación, unos instrumentos de operación que son los que nos sirven para poder hacer control, fiscalización, regular en realidad el tema bosque y tierra. Tenemos, por ejemplo, los planes generales de manejo forestal maderable. Tenemos los planes generales de manejo forestal no maderable. También tenemos los planes de ordenamiento prediales, los planes de gestión integral de bosque y tierra y los planes de manejo integral de bosque, ¿no? Estos son instrumentos que nos permiten manejar el bosque o manejar la tierra, en el caso de los POP, la tierra, y el resto de los instrumentos, el bosque. Ahora bien, yo quiero ir aterrizando y mencionarles que nosotros, en nuestra situación actual, es que tenemos como 51 millones de hectáreas de bosque. Este es un dato del 2021 en Bolivia, de los cuales 10,8, casi 11 millones de hectáreas, 10,8 millones de hectáreas tienen instrumentos de gestión forestal, es decir, tienen autorización de ABP para que se haga el manejo. Esto es importante recalcarlo, porque de ese total de hectáreas hay, un 75% está en manos de comunidades campesinas indígenas y el resto, entre 20 y 25%, está en manos privadas. Es decir, los bosques están en su mayoría en manos de las comunidades indígenas y campesinas. Es importante también mencionar que actualmente, del total de las AT, que serían aproximadamente 2 millones de hectáreas, un 40% de esta superficie se encuentra en proceso de reversión por tres motivos. La mayor parte es porque ya se ha concluido la vigencia de estas AT, es decir, el ciclo de 20 años en la mayoría se ha ido cumpliendo, o por renuncia. Hay gente que, por resultado de la crisis económica o de un bajón en la actividad forestal, renuncian
a seguir con la autorización transitoria especial, que es la que reemplazó a las antiguas concesiones forestales, o por incumplimiento, es decir, no están cumpliendo con lo que dice la normativa. La ABT tiene la potestad de verificar vía inspectoría forestal o una auditoría para determinar si está cumpliendo o no con lo que se comprometió en el Plan General de Manejo Forestal. Es bueno también saber quiénes ostentan esta superficie ya en porcentajes disgregados. Hablábamos de aproximadamente del 70-75%, para ser más preciso, tenemos el 71% en manos de comunidades indígenas y campesinas, esta superficie bajo manejo. El 48% para comunidades indígenas y el 23% para comunidades campesinas. El 19% son autorizaciones transitorias especiales, el 3% son agrupaciones sociales del lugar. Es otro mecanismo de manejo que se tiene, donde gente del lugar se organiza en una asociación, 20, 30 personas, y acceden a un espacio de territorio para poder hacer el manejo forestal. Esas son las ASL. Y en propiedades privadas, otro 3%. Sumarían un 25% los actores privados, digamos así, y el resto, las comunidades campesinas e indígenas. Es importante que también sepamos que la ABT viene recaudando recursos del resultado de sus actividades. Y teníamos nosotros el 2020 digamos así, un récord de recaudaciones que era de 106 millones de bolivianos que la ABT había recaudado por diferentes conceptos. El 2021 ya en la gestión que me toca desarrollar, ese monto hemos roto un récord y hemos subido a 138,6 millones de bolivianos. Y el año pasado hemos subido nuevamente, hemos roto por segundo año consecutivo ese récord a 147 millones de bolivianos. Y es más, teníamos 3 millones de bolivianos que estaban sin identificar el depósito a qué correspondía, y lo hemos tenido que postergar ese monto para considerarlo en esta gestión. Esa plata se distribuye a diferentes instancias. A la gobernación, en el caso del aprovechamiento forestal, es decir, el aprovechamiento de la madera en este caso, un 35% se le distribuye a la gobernación, un 25% a los municipios de donde sale el recurso, un 10% a Fonabosque y el 30% restante viene a favorecer a la ABT para las gestiones que nosotros realizamos. Si hablamos de los desmontes, el 25% va a la gobernación, el 25% va a los municipios y el 50% va al Fonabosque, este Fondo Nacional de Desarrollo del Bosque, que permite a esta institución apoyar iniciativas que están dentro de el manejo forestal, dentro del tema de degradación de suelo o cuencas, y entonces el Fonabosque tiene esos recursos que lo maneja a través de un fondo fiduciario. Quiero también referirme a algunos aspectos críticos que tenemos en la actualidad. Uno de ellos, y es fundamental, es que debemos actualizar la ley 1700. La ley 1700 tiene un esquema y una estructura que está pensada para favorecer en gran medida al actor privado, no tanto a las comunidades. Y ahí hay que, de alguna manera, modificar esta normativa. Es bien sensible y bien complicado mover esta ley porque fue resultado de un consenso de muchos años. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucha precisión. Pero también necesitamos validar los modelos de gestión indígena, y ahí es donde
un poco el tema del acceso a caminos, a mercados, es lo que tenemos que trabajar desde la instancia de gobierno y por supuesto del ABC. También tenemos que ver en el contexto del cambio climático, de estos compromisos a los que me refería, de compromisos mundiales, internacionales que tenemos respecto a la conservación de los bosques, considerando la pandemia y las distintas dinámicas económicas y sociales que impulsan la actividad en el campo, la actividad forestal. Tenemos que de alguna manera ver cómo nos adecuamos a esta realidad. Son los principales, digamos así, aspectos críticos que tenemos que considerar. Tenemos que generar nuevos instrumentos de gestión forestal que respondan al marco de la sustentabilidad, a través, por ejemplo, de este instrumento que se llama planes de gestión integral de bosque y tierra, o los planes de manejo integral de bosque. También es indispensable continuar con los compromisos de coordinación entre las distintas instancias estatales. Nosotros como ABC estamos coordinando para lograr estas metas internas y estos compromisos institucionales a los que me refería, y es importantísimo ver que otras instancias que tengan visión territorial, por ejemplo las áreas protegidas nacionales, las subnacionales, u otros sistemas productivos integrales que están funcionando, como por ejemplo los sistemas agroforestales, que tienen que ser fortalecidos por el marco de este mecanismo conjunto que lo lidera en este caso la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. ¿Ya? Finalmente, para referirnos a algunos avances que ya se tienen, por ejemplo, en las metas país, en los compromisos internacionales en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas a las que me refería, en el contexto del cambio climático, Bolivia al 2025 debe alcanzar 15 millones de hectáreas de bosques bajo manejo. Recuerden que yo hablé que tenemos 10,8 millones de hectáreas bajo manejo y tenemos que llegar al 2025 a 15 millones de hectáreas bajo manejo. Es decir, estamos a 4,2 millones de hectáreas de alcanzar esa meta que nos hemos trazado como un compromiso internacional. Después tenemos que regular el uso y aprovechamiento forestal de tierra en términos de integralidad y sustentabilidad. Estamos manejando con mucho énfasis el concepto de integralidad. El desarrollo rural integral sustentable, que hacía mención, está vigente dentro de la Constitución Política del Estado, pero tenemos nosotros que hacerlo realidad en el campo, en la práctica. Para lograr esta tarea, un criterio son los derechos sobre la propiedad de la tierra como requisito principal. Esto lo administra el INRA, por supuesto en el marco de sus competencias, es decir, la seguridad jurídica de los actores, tanto comunidades campesinas, tierras comunitarias de origen, que ahora son los territorios indígenas originarios campesinos, los propietarios privados, las diferentes, incluso hay instituciones públicas que están manejando en usufructo algunas áreas. El INRA debería dar seguridad jurídica a todos. Nosotros, por información pública que el INRA está desarrollando, vemos que ya se ha avanzado en más de un 90% en todo el territorio nacional y ojalá ese avance sea sostenido y podamos finalmente tener concluido el saneamiento en el país.
Perfecto, ingeniero Omar Quiroga nos ha dado justamente a detalle por un lado, la normativa del trabajo de ABT, pero también este tema de los desafíos, ¿no? Y justamente, ingeniero, el trabajo post saneamiento de tierras es un elemento que pues está interesando también, en este caso, a la investigación que realiza el IPDRS y bueno, ha por ahí contemplado también este detalle. No sé si hay algo más quizás que agregar justamente en torno a lo que se viene post saneamiento de tierras en cuanto al diseño institucional de la ABT. Sí, quisiera mencionar también que es importante que se actualicen los planes de uso de suelo, porque tenemos en algunas situaciones un cambio de la matriz productiva, tenemos presiones que existen de parte de los actores productivos y se requiere también consolidar un nuevo esquema que considere los avances tecnológicos. Antes era en tecnología muy complicado producir en una zona donde habían restricciones. Actualmente la tecnología permite producir para dar un ejemplo, aunque sea en el desierto, uno puede producir ahora incorporando riego, incorporando fertilizantes, incorporando tecnología, y esos aspectos no habían hace 15, 20 años cuando se elaboraron estos planes de uso del suelo. Entonces es importante que se consideren estos instrumentos de planificación para poderlos actualizar. También es importante que las buenas prácticas de manejo que se conocen no sean estáticos, sino que requieran investigación, innovación, recuperación de saberes ancestrales que permitan responder pues a estos retos que impone el mercado, el cambio climático, las necesidades emergentes de las sociedades actuales. Es importante entonces la planificación, importante los modelos, lo que está haciendo la gente. Y ahí es importante ver también que nosotros esta semana, como ABT, estamos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estamos desarrollando una caravana de prevención de incendios en el departamento del Beni. Y allá la mayor actividad es ganadera. Entonces queremos concientizar a la población, primero que maneje responsablemente el fuego, luego que se disminuyan las áreas quemadas y también que vaya cambiándose de alguna manera el modelo productivo en cuanto se refiere al manejo del fuego. Es posible hacer, por ejemplo, ganadería disminuyendo el uso del fuego, y eso lo ha demostrado la gente del municipio de Charagua, de parte del Chaco, donde ya no hay incendios forestales en esa área porque es mínimo el uso del fuego al incorporar unas técnicas nuevas para poder producir el alimento para los animales. Eso queremos transmitir en esta caravana que vamos a tener desde el día de mañana, pasado mañana, el 25, iniciamos en San Joaquín. Vamos a dar una vuelta por Riberalta, Guayaramerín, Santa Rosa, Reyes, Rusianabaque, San Borja, San Ignacio de Mojo, y concluimos en Trinidad el 30 de este mes. También para lograr un enfoque territorial hay que conocer mejor el recurso, la materia prima, mejorar las herramientas de intervención, es decir, conocer además nuevas alternativas. Podemos hablar, por ejemplo, de la Amazonía, donde se tienen algunos frutos amazónicos que todavía están en una situación de aprovechamiento incipiente. Está empezando la gente a aprovechar estos recursos, y también el mercado está aperturándose a aprovechar productos como el azaí, el majo, la castaña, el cupuazú. Entonces, queremos también
que se incentive este tipo de situaciones y que es un esfuerzo no solamente de la ABT, también esfuerzo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las gobernaciones, los municipios, etcétera, etcétera. En realidad se necesita tecnificar la actividad y lo que va a significar aminorar los costos de producción para producir este tipo de nuevos productos, digamos, que pueden salir al mercado. Esto Ingeniero, es básicamente lo que quería compartir con la población. Espero haber sido claro, que hemos entregado información que manejamos y a partir de ahí las proyecciones que tenemos. Adelante, si hay alguna consulta. sí, ingeniero, en realidad el tiempo ya prácticamente se nos ha agotado. Creo que ha habido bastante información, bastante detalle en torno al trabajo de la ABT, los desafíos, también las normativas y bueno, lo que se viene también en cuanto a algunas necesidades post saneamiento de tierras. Queda nomás la despedida, ingeniero, muchísimas gracias. Algo para concluir. Pues decirle que estamos en este afán de darle sustentabilidad a la actividad forestal, a la actividad agropecuaria en este caso, es decir, a los bosques y a la tierra, para poder garantizar que en el futuro las generaciones que vendrán no tengan pues que pagar los platos rotos de las acciones que nosotros ahora estamos realizando. Entonces, ese es el enfoque de desarrollo que estamos impulsando y vamos a seguir como ABT en este afán, y cualquier sugerencia que venga de afuera que nos permita mejorar nuestro trabajo será bienvenido, y agradecerles por este espacio que me brindaron. Muchísimas gracias. Gracias entonces al ingeniero Omar Quiroga Antero, el director nacional de la ABT, que nos ha contado del diseño institucional de la ABT actualmente, pero también los desafíos para posterior al saneamiento de tierra.